Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I'm doing something new. Hola a todos, soy Pascal Lotta de Neutrality Studies y hoy estoy haciendo algo nuevo. Os traigo una reseña de este libro de Benjamin Abelow, Cómo Occidente llevó la guerra a Ucrania. Y la buena noticia primero, este libro no solo es una visión general muy competente de las innumerables formas en que Occidente provocó esta guerra, sino que también está disponible de forma gratuita. Si vais a su página web, benjaminabelow.com, Downloads, lo encontraréis disponible en inglés, alemán y francés, en esos tres idiomas. Y os recomiendo que lo descarguéis, no solo porque es gratis, sino porque os ofrece una visión breve pero concisa de los muchos errores de Occidente. Of the many failings of the West, and not just failings, like the outright provocations. At this point, Y no solo son fallos, sino provocaciones directas. A estas alturas, sabes, al principio, allá por 2021-22, pensé que esta guerra era el resultado. Es una tragedia, nadie quería que ocurriera, pero aún así sucedió. Y ahora lo entendemos claramente. No, esto estaba planeado. Esta provocación fue planificada y se ejecutó durante muchos años. El señor Abelow, de hecho, hace un trabajo muy bueno, en muy pocas páginas, al mostrarnos la trayectoria histórica y muchos de los detalles esenciales que podrías necesitar para argumentar precisamente este caso. Creo que una de las partes más destacadas del libro es realmente su brevedad, sin renunciar a los detalles importantes. Así que el libro se llama Cómo Occidente llevó la guerra a Ucrania, entendiendo cómo las políticas de Estados Unidos y la OTAN condujeron a la crisis, la guerra y el riesgo de una catástrofe nuclear. Y quizá una de las cosas a destacar aquí es que se publicó en 2022. El señor Abelow lo escribió justo cuando comenzó la guerra, cuando empezó la operación militar especial, y Rusia cruzó las fronteras ucranianas y comenzaron los combates a gran escala. Quiero decir, tú y yo, todos sabemos que ya había combates en Ucrania antes, que esta guerra de poder y de implementación llevaba ocurriendo desde 2014, la violencia real. Pero el gran punto de inflexión, por supuesto, llegó en 2022, también a nivel narrativo en Occidente. Also narratively in the West. Now, with this said, keep in mind this book was. Ahora bien, dicho esto, ten en cuenta que este libro fue escrito básicamente en un momento en el que todo era reciente, y la impresión de que Rusia podría perder esta guerra seguía siendo muy fuerte. Y los primeros capítulos también muestran esto, pero hablemos de ello más adelante. Otra característica importante aquí es que el libro es relativamente corto. Sin las citas, el índice y demás, son 62 páginas. Y no son páginas largas, y el lenguaje es muy accesible, escrito para un público general, y aún así contiene un buen número de notas a pie de página, y el aparato necesario que enlaza con otros trabajos y con las fuentes originales para respaldar todas, o al menos la mayoría, de las afirmaciones que se hacen en el libro. Or at least most of the claims made in the book. There are a couple of places in which I wish that Mr. Abelow had added. Hay un par de lugares en los que me hubiera gustado que el señor Abelow hubiera añadido más notas a pie de página, pero en general es una obra excelente y bien elaborada. El libro compite en este momento con el de Scott Horton, cuyo título es provocador, ya sabes, abiertamente. Y Scott Horton ha incluido una enorme cantidad de notas a pie de página en su obra, y ha referenciado todas sus fuentes. Pero el libro de Scott Horton también es mucho más largo y mucho más detallado. Así que aquí, con el libro de Benjamin Abelow, tienes una historia concisa y accesible de esta guerra, muy evitable en Europa del Este. Lo bueno es que empieza con una visión general de los últimos 30 años. He does start with an overview of the last 30 years. He begins in 1990s. The provocations back then. Comienza en los años 90. Con las provocaciones de entonces, y ahí cita principalmente las numerosas voces que aconsejaron a Estados Unidos no provocar a Rusia, no abandonar los tratados sobre misiles y, por supuesto, no expandir la OTAN, especialmente. Es decir, aquí se citan a George Kennan y a otros, todos diciendo que no deberíamos hacer esto. Básicamente, nos ofrece un breve resumen de las voces más importantes en Estados Unidos que se opusieron al rumbo tomado por las administraciones de Bush y más tarde de Clinton para desmantelar los acuerdos de la última etapa de la Guerra Fría
sobre cómo gestionar la relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y posteriormente, por supuesto, entre Rusia y Estados Unidos. The United States, and now later, of course, then Russia and the United States. He doesn't go into the discussion of Francis No entra en la discusión de Francis Fukuyama y el fin de la historia, ni en lo que llevó a Estados Unidos a abandonar el, llamémoslo, respeto estratégico hacia Rusia, pero sí nos muestra con bastante precisión cuáles fueron algunas de las declaraciones, incluso de los halcones rusos de la época, todos los cuales decían que la Rusia moderna, la Rusia de los años 90, no es la Unión Soviética de los años 60 y 70. Y esto es bastante relevante. And this is quite relevant. Then we go into Western provocations 2014 to 2020. Luego, pasamos a las provocaciones occidentales desde 2014 hasta 2022, en las que se habla de aún más momentos en los que Estados Unidos, también bajo la administración Trump, envió más armamento a Ucrania y colocó equipos tanto defensivos como ofensivos en Rumanía y en los estados occidentales de la OTAN. Hay una breve discusión sobre cómo la defensa de uno puede ser la ofensiva de otro, o que la ofensiva y la defensa dependen mucho del punto de vista de quien lo mire, y sobre cómo todas estas actividades de la OTAN y Estados Unidos fueron percibidas en Rusia, así como las advertencias que vinieron de allí. Luego pasamos a un ejercicio de reflexión sobre qué ocurriría si todas estas cosas hubieran sucedido al revés, y fuera Estados Unidos quien estuviera en circunstancias similares, algo que también se debate a menudo aquí en YouTube, ¿verdad? Is often being done also here on YouTube, right? The argument that just think about it, if China El argumento es, piénsalo por un momento, si China tuviera una alianza de defensa o militar con México, ¿qué haría Estados Unidos si China intentara colocar misiles de alcance medio a unos 70 kilómetros de las fronteras de Estados Unidos? Solo imagínalo por un segundo. Y luego pasamos a las preocupaciones rusas sobre los primeros ataques de Estados Unidos, que son reales y sobre las que los rusos advirtieron una y otra vez. Chicos, Estados Unidos, OTAN, nos tomamos esto muy en serio. Esto no es un juego, esto no es divertido. Deteneos ya, estáis amenazando nuestra frontera. Y como la OTAN una y otra vez decía, oh, pero Rusia somos una alianza defensiva, no tienes nada que temer de nosotros. Te lo estás imaginando. Estás siendo paranoico. ¿Y cómo se fomentó toda esta narrativa de un dictador paranoico en el Kremlin, verdad? Kremlin was fostered, right? He, of course, Mr. Abelow. Él, por supuesto, el señor Abelow, utiliza en realidad todo el libro para defender ese argumento. Ya sabes, cómo la narrativa sobre la guerra es en realidad lo que impulsa la guerra. Y es aún más digno de elogio porque escribió este libro en 2022. Quiero decir, a estas alturas, en 2025, la mayoría de nosotros entendemos que esto es una catástrofe impulsada por una narrativa, y no es una tragedia, de nuevo, porque esto se hizo de manera muy intencionada, y se fue escalando paso a paso. El nivel de provocación y de engaño al público general, a nosotros, por parte de los medios de comunicación cómplices, es asombroso. Así que esta parte, todo esto, ahora lo entendemos, pero que el señor Abelow ya lo calificara como un crimen en 2022, es muy digno de elogio. Los últimos capítulos abordan entonces la rusofobia, los relatos pesimistas sobre profecías autocumplidas, y cómo mucha gente vio venir esto. Muchos dijeron, si pones tropas allí, los rusos vendrán. Y en 2008, cuando la OTAN en la cumbre de Bucarest prometió que Ucrania y Georgia serían miembros, ¿qué ocurrió? Georgia, bajo el mando del señor Saakashvili, en realidad disparó los primeros tiros. Sus tropas abrieron fuego primero contra los pacificadores rusos en esas provincias del norte, y entonces estalló la Guerra de los 5 días. Y si eso no hubiera sido prueba suficiente, Occidente simplemente aprovechó ese momento, no para reflexionar sobre sí mismo, sino sobre sus capacidades. Así que el hecho de que esta guerra de 5 días terminara en 5 días y no pudiera continuar luchándose más, eso es lo que les molestaba, y no el hecho de que obviamente había una escalada en curso. Y ya sabes, el señor Abelow hace un muy buen trabajo hablando de esto. El libro es tan corto que hay un par de referencias y cosas que quedan fuera. Quiero decir,
Podría haber mencionado aquí que en la guerra de Georgia, la guerra de 5 días, tenemos informes de investigadores independientes, incluida una diplomática de mi país, Suiza, Heidi Tagliavini, que escribió un informe para la ONU y dijo, bueno, es indiscutible que los primeros disparos los hizo Saakashvili. Y tenemos ese informe. Está disponible. Se puede descargar. Puedes conseguirlo. Y aún hoy, los jefes de Estado en Europa, el señor Scholz, hace medio año, y los medios de comunicación repiten constantemente esta mentira de que fue Rusia quien invadió y comenzó la guerra de los 5 días en Georgia. No fue Rusia. No lo fue. Es una mentira. Y conocemos esta mentira, pero la mentira continúa porque los medios no rinden cuentas. A estas personas no les importa sobre qué escriben, porque no necesitan arrepentirse, ni enfrentarse a ningún tipo de consecuencia por las constantes falsedades. Así que estas cosas también podrían haberse mencionado, pero de nuevo, por motivos de brevedad, el señor Abelow decidió mantenerlo breve, y todo funciona. Termina entonces con una nota bastante interesante en la página 60, donde estamos, 62. Y me gustaría leeros esto. Los responsables políticos en Washington y las capitales europeas, junto con los medios de comunicación capturados y cobardes que amplifican sin crítica sus disparates, están ahora hasta las caderas, en un barril de inmundicia vil. Es difícil imaginar cómo aquellos que fueron lo suficientemente insensatos como para meterse en ese barril encontrarán la sabiduría para salir de él antes de volcarlo y arrastrarnos al resto con ellos. Y si observamos toda la tragedia de esta situación en este momento, donde estamos en 2025, el 16 de mayo, con negociaciones en curso en Estambul, la misma Estambul, el mismo lugar, incluso la misma sala donde se celebraron negociaciones en 2022, y que de nuevo fueron saboteadas por Occidente, por Boris Johnson y por la OTAN, que dijeron no, vamos a luchar esta guerra. Tú, Ucrania, luchas, nosotros enviamos armas. Solo pensar en esto, cómo se sacrificaron 3 años de tiempo y cientos de miles de vidas de soldados ucranianos y rusos por la fanfarronería de la OTAN, simplemente te enfada. Y al conseguir este libro, no obtienes los 3 años. Obtienes el preludio de eso. Pero ya el preludio muestra la falta de sinceridad y el abismo moral absoluto en el que cayeron estos países de la OTAN. Y no solo cayeron, se lanzaron de cabeza a esto. Ahora tenemos tantas pruebas. Simplemente muchísimas. Quiero decir, perdón, solo necesito mostrarte esto otra vez. Si buscas en Google, New York Times y CIA Ucrania, aparecen estos artículos sobre la guerra de espías, cómo la CIA ayuda en secreto a Ucrania a luchar, o la historia secreta de la guerra en Ucrania. Quiero decir, estas cosas ahora están simplemente ahí, a la vista de todos. Hay un artículo que habla de cómo la guerra de Ucrania fue dirigida por Estados Unidos desde un centro de mando en Wiesbaden. Incluso hay artículos del New York Times sobre esto. Quiero decir, ya ni siquiera lo esconden. Ya ni siquiera lo esconden. Están orgullosos de ello. Por supuesto, este artículo es una pieza horrible de propaganda, porque intenta argumentar que, apoyamos heroicamente a los ucranianos. Mira lo valiente que es nuestro ejército estadounidense, porque estamos apoyando a nuestro amigo. Pero esto solo pone de manifiesto las innumerables formas y la larga historia en la que Ucrania ha sido militarizada hasta los dientes, y cómo se ha dado poder a elementos extremistas de derechas. Y luego, una vez que comenzó la guerra, cómo toda la planificación operativa de la guerra ha sido realizada por Estados Unidos, por la OTAN. Y el esfuerzo político que se hizo para armar aún más a Ucrania y librar la guerra contra Rusia a través de Ucrania es de nuevo asombroso. Y por eso, ya no llamo a esto una guerra por poderes. Yo llamo a esto una guerra de implementación, porque Rusia estaba luchando por su propio lado del acuerdo. Ucrania es el socio de implementación de esa guerra. La Alianza Occidental dijo que si Rusia no retrocedía, entonces lucharían una guerra.
Así que la guerra que están librando y que siguen librando, lo que ha cambiado a estas alturas, en 2025, es que tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca, quien en realidad ya no quiere luchar la guerra, pero ya existe una dinámica propia y estamos viendo lo difícil que es ponerle fin. No solo porque Donald Trump no está utilizando la forma más directa de acabarla, que sería simplemente desconectar el apoyo, sino porque te metes en toda una red de belicistas que aún quieren continuar con esto, especialmente los europeos en este momento, que preferirían ver al nuevo ucraniano muerto antes que terminar en términos que no sean favorables a las preferencias occidentales. Y esa es la tragedia. Si tú, como socio de implementación, te conviertes en la herramienta de las grandes potencias, entonces no debes esperar que esas grandes potencias te perdonen, porque tu vida no vale nada. Y las repercusiones de esta guerra las sufren principalmente, sobre todo, los ucranianos, por supuesto, mientras que los socios de implementación en segundo plano, los alemanes, los franceses, los británicos y los estadounidenses, no sufren. Pueden tener problemas económicos, como los europeos, pero en el caso de Estados Unidos, incluso tienen un auge de guerra, ¿verdad? Porque todos sus implementos de guerra, todas sus armas, siguen fluyendo hacia Ucrania. Así que esto ha sido una pequeña excursión para mostrar lo absolutamente horrible que es todo esto. Recomiendo el libro del señor Abelow. Y por cierto, una de las cosas importantes de este libro es también que narra la historia y narra a todas las personas que dijeron, detened esto es una locura. Y tenemos a muchos de esos, eso importa. Así que no dejes que nadie te diga que no lo sabíamos. Casualmente, este mismo canal aquí, empecé este canal hace 3 años. Lo empecé a principios de febrero de 2022, casualmente. Quiero decir, haciéndolo de verdad. Si vas a la página de Neutrality Studies, lo que encuentras antes de febrero de 2022 es mi canal lleno de imágenes como estas, que eran mis seminarios web académicos que hacía, o entrevistas académicas con estudiantes. En realidad, en ese momento, eran sobre todo seminarios web, cuando organizaba para que la gente viniera y hablara sobre esto. La primera persona a la que entrevisté bajo mi nuevo formato fue este caballero aquí presente, hace 3 años, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, el embajador Jack Matlock. Podéis ver cómo cambié mi formato, el diseño de la miniatura, y desde entonces me he mantenido más o menos fiel a ello. Lo que me sorprendió en ese momento fue que el señor Jack Matlock dijo explícitamente que, ya sabes, la expansión de la OTAN fue un error. Esto es una cita. Dijo que fue un error y lo explicó en detalle. Y en ese momento, Rusia no había comenzado aún la operación militar especial. Todavía no había invasión. Seguía siendo la crisis de Ucrania. Así que hablamos de la crisis, porque la crisis seguía en curso. Y hablamos de eso. Y también señaló a la OTAN y dijo, mira, eso nunca debió haberse hecho. Estas voces existen. Y si quieres ver otro video que podría interesarte de hace 3 años, mira este también. El ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Robert Hunter, sobre la guerra ruso-ucraniana. Robert Hunter fue embajador de Estados Unidos ante la OTAN antes de la cumbre de Bucarest. No en la cumbre de Bucarest, estuvo allí antes de eso. Pero me dijo que, cuando oyó que la cumbre de Bucarest realmente hizo un compromiso con Ucrania, dijo, ese es el momento del compromiso. Ese es el momento en que lo dijeron. La OTAN puso en marcha toda una contrarreacción de Rusia, que es inevitable, incluso sin hacer a Ucrania un Estado miembro. Pero simplemente, al emitir el pronunciamiento en 2008 de que el objetivo era hacer que Ucrania y Georgia fueran miembros, ese es el momento del compromiso. Así que estos son solo momentos para demostrar que no, en absoluto, fue una guerra no provocada. Es todo lo contrario. Es una guerra provocada, es una guerra de implementación, y es una guerra de la OTAN contra Rusia. Y las personas que están librando estas guerras, no los soldados en el terreno, sino los políticos al mando, lo entienden. Por eso también resulta tan extraño, tan insólito,
que Estados Unidos intente presentarse como un mediador neutral entre Rusia y Ucrania. Obviamente no lo es. La razón por la que los rusos siguen con la farsa es porque entienden que para acabar con la guerra en Ucrania, en realidad se necesita el acuerdo y la colaboración de Estados Unidos, ¿verdad? Si estos dos llegan a un acuerdo entre ellos, entonces se pondrá fin a los combates en Ucrania, porque se podrá cortar de raíz esta farsa. Y eso es lo que se necesita. Cortar de raíz la farsa desde el lado de la OTAN y, ante todo, desde Estados Unidos. Es cuestionable si eso ocurrirá. Las conversaciones en Estambul, en este momento, no parecen muy esperanzadoras, ya que la parte de la OTAN ya está desprestigiándolas abiertamente e interpretando la ausencia de Vladimir Putin como un desaire al señor Zelensky. Aunque es el propio Zelensky quien dijo, solo son aceptables las conversaciones directas con el líder de Rusia. Quiero decir, así no funcionan las negociaciones. No se negocia al más alto nivel, se firma al más alto nivel. Pero los detalles, obviamente, se negocian con personas familiarizadas con los aspectos específicos y con cada contraparte en ambos lados, tanto militar como diplomáticamente. Pero la guerra de implementación sigue en curso y hay un buen número de personas en Europa y en Estados Unidos que quieren continuar esa guerra de implementación. Y el libro del señor Abelow realmente nos ayuda. De nuevo, si quieren descargarlo, vayan a benjaminabelow.com/downloads. El libro existe en inglés, alemán y francés. Realmente merece la pena descargarlo y leerlo, o incluso simplemente guardarlo en su disco duro como recurso para el futuro si alguien vuelve a pretender que esta no fue una guerra provocada. Lo fue. Y con esto, les deseo una buena tarde. With that, I wish you a good afternoon.